Hoy vamos a hablar de una situación muy común en los inversores, ¿no? No generalmente de los microinversores, sino de la mayoría de inversores. La desconexión constante de la red. ¿Por qué sucede esto, no? Generalmente estos tipos de inversores, los microinversores, no tienen una ventilación cruzada o una ventilación forzada con ventiladores, se sirven del medio ambiente y utilizan el ambiente para desechar el calor generado por efecto Joule, ¿verdad? Entonces, para esto tienen unas aletas, como podemos ver aquí, tienes unas aletas y los cuales necesitan una refrigeración del ambiente para poder funcionar correctamente. Obviamente, todos los aparatos electrónicos tienen una temperatura de funcionamiento ideal o una temperatura en la cual trabaja de manera óptima. Y de todas maneras, estamos hablando de un dispositivo que debe durar muchos años de vida útil. Generalmente son estos inversores o los inversores tienen precios elevados, ¿verdad? En estos proyectos. Por lo tanto, deben durar por lo menos más de 15 años. Una situación que ocurre con frecuencia en lo que es sistemas fotovoltaicos es el caso, los inversores empiezan a desligarse de la red de la nada o reducen su potencia de salida de manera drástica, ¿no? A este fenómeno se llama de rating de temperatura. Este, este principio, o en inglés que significa reducción de potencia por temperatura, ¿de qué estamos hablando cuando decimos de rating de temperatura? Eh, en la mayoría de los casos no se trata de un defecto del equipo, más bien es una de las funciones de los inversores que vendría a ser la reducción de la potencia por temperatura. ¿Por qué sucede esto? Vamos a ver el siguiente gráfico. Tenemos un gráfico y aquí el inversor que nosotros estamos, por lo menos para la explicación, ¿verdad? Vemos aquí que el fabricante nos dice que tenemos una temperatura de funcionamiento desde los -40 hasta los 65 grados, ¿ok? De temperatura. Entonces, ¿qué pasa cuando la temperatura va a superar este? Mientras mayor sea la temperatura, el inversor, ¿ok? Va a ir disminuyendo su potencia hasta la desconexión total del inversor de la red. Entonces, empezamos con 20 grados aquí y va a ir subiendo la temperatura hasta los 35, en donde la potencia permanece constante. Eso quiere decir que este es su óptimo para trabajar, ¿verdad? Entre los 35. Pero generalmente no trabajan ahí. Generalmente están trabajando entre los 40 grados y los 45 grados o 50 grados, estos inversores. Entonces se va a ver reducido la potencia desde 20 hasta los 16 grados, más o menos unos, para este caso, a este inversor que estamos evaluando, se vería unos 4 kilowatts. Es bastante, ¿verdad? Solamente por el efecto de temperatura. Por lo tanto, evaluar la temperatura ambiente o evaluar la temperatura a la que va a llegar el inversor es muy importante, ¿no? Muy importante porque nos va a quitar potencia de funcionamiento. Vamos a ver otros datos un poco más reales para este caso de lo que es el de rating en este inversor, en este microinversor de Y. Entonces, el primer gráfico que tenemos en la parte de arriba, vemos que tenemos la temperatura del radiador, o sea, del inversor externamente, vendría a ser 68 grados, por donde obviamente vamos a desechar el calor generado por el efecto Joule mediante las aletas que tiene este microinversor, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos en la parte azul, eso vendría a ser la potencia generada y el color rojo vendría a ser la temperatura en grados centígrados. Estos dos puntos nos representan la potencia y la temperatura. Igualmente en la parte inferior, la potencia y la temperatura. En el primer caso, tenemos aquí en la parte superior, tenemos una potencia generada de 1.84 kilowatts. 1.84 kilowatts, ¿no? En la parte inferior tenemos 1.92 kilowatts. Entonces es un poquito más, pero la temperatura es menor. Eso quiere decir que hay una variabilidad con la temperatura, tan solo con la temperatura ambiente o la temperatura del inversor a la que opera el inversor, vamos a poder aumentar esta potencia, ¿verdad? Este microinversor, recordemos que la marca de Y es de 2000 vatios.
Entonces es muy importante también tener los datos o estudiar los datos de temperatura ambiente como la que tenemos aquí. Obviamente son muy importantes, ya hemos visto que pueden repercutir mucho en la potencia de salida del inversor si no se hace o si no se instala correctamente dentro de un proyecto. En una etapa residencial o un proyecto residencial, pues no va a requerir demasiado, solamente hay que instalarlo correctamente, ¿verdad? Que refrigera bien. Ahora, si es un proyecto más grande o un proyecto ya comercial, entonces ahí sí tendríamos que hacer otro tipo de estudio muchísimo más riguroso en el caso de la temperatura ambiente. Los inversores tienen una temperatura específica de funcionamiento que debe de ser respetada rigurosamente. Los inversores tienen una temperatura de funcionamiento, ya lo hemos visto específica, ¿verdad? Ya lo hemos visto que viene desde los 40 hasta los 75, pero tienen una temperatura específica de funcionamiento. En este caso, este inversor vendría a ser desde los 20 hasta los 35 grados. Si nosotros ya nos pasamos de esto, entonces ya empieza a reducir su potencia. Cuando esto sucede, cuando hay un aumento de temperatura, el sistema fotovoltaico va a presentar sus fallas. Hay una función muy importante que vendría a ser la función de desligamiento térmico del inversor. Esto se da cuando el inversor adquiere una temperatura por encima de lo recomendado por el fabricante, que puede manifestarse de las siguientes, con las siguientes consecuencias, ¿verdad? Ya hemos visto en el gráfico que este gráfico es experimental, ¿ok? O sea que es real, que se ha tomado real, de forma real, con mediciones. Entonces, siempre va a reducir la potencia de salud gradualmente hasta su desconexión si es que no se apaña la temperatura o no baja la temperatura, ¿verdad? El desligamiento repentino, con desligamiento nos referimos a que se va a desligar de la red eléctrica para el caso de inversores a la red y para el caso que funcionan fuera de la red, va a sonar una alarma primero y luego se va a reiniciar o apagar o se va a apagar totalmente, ¿verdad? Los inversores tienen microcomponentes y también por efecto de temperatura va a reducir su vida útil. Recordemos que los sistemas fotovoltaicos tienen que durar en promedio más de 15 años hasta los 20 años. Entonces, si nosotros no consideramos la temperatura, esta vida útil del sistema fotovoltaico se va a ver reducida drásticamente. Ok, otro principal, y me parece que es el más costoso, ok, vendría a ser el mantenimiento prematuro constante. Eso quiere decir que si nosotros no consideramos esta temperatura, vamos a tener que hacer el cambio del inversor prematuramente o el mantenimiento prematuro de los inversores de otro tipo de inversores, por ejemplo, los que tienen ventilación forzada o el cambio de ventiladores de los inversores que pasa muy comúnmente, ¿verdad? También nosotros podemos dar algunas recomendaciones para mitigar o para subsanar este tipo de efectos en el inversor. Entonces, durante la instalación del inversor es preciso adoptar algunos criterios que por lo general muchas veces suelen pasar desapercibida por muchos de los profesionales que nos dedicamos a este mundo de las energías renovables, ya sea en sistemas solares fotovoltaicos o sistemas eólicos. Entonces tenemos las siguientes recomendaciones. Evitar el contacto directo con la luz solar. Los microinversores se colocan debajo de los paneles solares en la estructura. Entonces siempre van a estar evitando este contacto con la luz directa solar. Otro, otro punto es la separación entre inversores o entre dispositivos que generen calor. O sea, siempre hay que seguir las condiciones que nos dice el fabricante, que generalmente puede ser más de 1 metro de distancia en lo que es inversores, ¿verdad? Entonces, vamos a darnos cuenta que este inversor también le va a pasar un poco de calor a lo que es la barra que está sujetando aquí y por conducción se va a ir en esta dirección. Por lo tanto, tiene que ser que los microinversores tienen que instalarse más de 1 metro eh, para que esta conducción de calor no se vaya al otro inversor. Otro punto importante vendría a ser, que pasa generalmente desapercibido, vendría a ser el diseño con alguna circulación de aire.
Cuando nosotros instalamos los microinversores o cualquier otro tipo de inversores, ya sea en el techo o en el suelo, tenemos que dejar un espacio de seguridad para que el dispositivo refrigere. ¿Ok? Estos microinversores no deben instalarse en interiores cerrados, tienen que estar refrigerados constantemente, ¿verdad? Si están encerrados, se tiene que colocar encima algún tipo de ventilación eh, forzada. Igualmente para otros inversores, no deben instalarse en un recinto. Si es que se instalaran en un recinto donde no hay circulación, obviamente se tiene que instalar un sistema de climatización o de una temperatura constante para que no suceda esto también, ¿verdad? Cuando nosotros diseñamos el sistema solar fotovoltaicos, no debemos diseñarlo de forma que este inversor opere a plena carga. Estamos en este punto. No debe diseñarse. ¿Por qué? Porque los inversores, obviamente, por ejemplo, este inversor de 2000, no vamos a inyectar 2000 vatios de potencia, que tiene que ser menos. Por lo tanto, la idea es que no opere a su máxima capacidad para reducir el esfuerzo de los microcomponentes o de la electrónica de potencia interna. Igualmente, para lo que es los datos de entrada o los parámetros de entrada, no respetar la corriente de entrada, no respetar el voltaje de entrada y hemos dicho la potencia de entrada. Entonces, todos estos parámetros, dejar los parámetros de seguridad para la variación de temperatura de los paneles también, que es otro tema también, que tenemos un video por ahí, pueden ir a verlo, que decía el factor de potencia de corrección para lo que es temperatura, ¿verdad? Sabemos que los paneles solares aumentan esta temperatura cuando bajan la temperatura y disminuyen cuando suben. Entonces, no respetar las corrientes de entrada, la tensión máxima de entrada, nos permite que el inversor trabaje en su máxima capacidad, lo cual no debe ser. Entonces está fuera de su capacidad o sobreexigiéndose. Y ustedes saben que sobreexigir un microcomponente o un sistema electrónico de potencia reduce su tiempo de vida. Entonces, por último, es de extrema importancia que tanto el proyecto como la instalación del sistema fotovoltaico sean elaborados de forma asertiva con el tema de la temperatura, ya sea en paneles, ya sea en el inversor solar, ¿verdad? Entonces quiere decir que nosotros debemos seguir las pautas necesarias y los reglamentos para hacer una instalación correcta de estos tipos de sistemas y no fallen prematuramente. No olvidemos que las normativas y las directrices y las supervisiones para este tipo de instalación no es que se pretenden que no se instalen estos tipos de sistemas, sino pretenden salvaguardar la seguridad de las personas y de los equipos que nosotros instalamos. Y para finalizar, recordemos que el de rating de temperatura significa la reducción de potencia de los inversores por efecto de la temperatura. Déjanos un comentario si conocías el de rating de temperatura o si usted ha pasado por alguna situación similar. Suscríbete a nuestro canal y dale un like.